Me acuerdo muy bien cuando viví en el seminario. Se llaman los calasancios. Los calasancios se dedican a la educación, donde en los colegios donde hay calasancios al frente, como maestros, son los colegios más caros de Latinoamérica, por cierto. También los que tenían o tienen a San Juan Bosco como su líder religioso. En esa ocasión a la Casa Calasanz, que le llamábamos al seminario, llegó un personaje muy peculiar, un señor muy conocido, que de hecho salía, ya murió, salía en la televisión muy seguido, chaparrito, barbón, con una barba que le llegaba hasta un poco más abajo de la cintura. Haz de cuenta que estás viendo un duende, con todo respeto. Este, no tenía pelo, pero una barba muy larga. Le llamaban Chinchanchoma, Padre Chinchanchoma. Y pues va a venir el padre Chinchanchoma y vamos a organizarnos y todos los jóvenes ahí, haciendo, esperándolo, buscando de qué manera, este, qué hacer para hacerlo sentir mejor, lo que uno hace cuando viene una visita que tú piensas, crees o escuchas pues que tiene algo bueno que enseñarte, ¿no? Pues padre Chinchanchoma salía en cada rato en la televisión, él tenía casas, hogar u orfanatorios, aunque se oye más feo, y atendía niños y jóvenes adictos a las drogas. Y me acuerdo que ya que platicó el padre Chinchanchoma con todos, me le acerqué yo y empecé a hacerle preguntas. Eh, y me dijo, mira, cuando yo hablaba con un drogadicto de una de mis casas hogares, lo pasaba a mi oficina, encendía un cigarro, le daba una fumada y me quemaba mi brazo. Por eso tenía tantas marcas, cicatrices de quemaduras en sus dos brazos. Porque yo le pregunté, una de mis preguntas, ¿y por qué tiene tanta quemadura en sus brazos? Y ya me explicó. Y es que yo les decía a ellos, dice el padre Chinchanchoma, cada vez que yo sé que tú te drogas, me duele más a mí que te drogues que lo que me duele quemarme con este cigarro mi mano. Era una estrategia psicológica para tratar de influir en la mentalidad del joven y decirle, bueno, el padre Chinchanchoma realmente me quiere porque es capaz de sufrir para que yo deje de sufrir. Me sonó a una iglesia mentirosa y ladrona de diezmos que se llama Pare de Sufrir por ahí. Y bueno, le hice muchas preguntas al padre Chinchanchoma, muy famoso. Y yo tener el privilegio de platicar a solas con él, pues para mí era algo, wow, ¿no? O sea, estoy hablando con el padre Chinchanchoma. No cualquier persona tiene la oportunidad de hablar con él. Y una de las preguntas que le hice fue, padre Chinchanchoma, ¿y usted qué cree o cómo ve la Biblia? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Sabes qué me contestó? Su respuesta me dejó anonadado, me dejó espantado, literalmente. Sinceramente me dejó espantado, me dejó boquiabierto, no esperaba su respuesta. Jamás esperé que me fuera a decir eso. Pero el padre Chinchanchoma era una persona que decía las cosas como las sentía, como las creía.
Así como soy yo, no me quiero comparar a él. No, porque cada quien tiene lo suyo. Él fue un gran personaje que ya falleció. Pero su respuesta fue, cuando yo le pregunté, Padre Chichanchoma, ¿qué es la Biblia para usted? Y me dijo, ¿la Biblia? Dijo, la Biblia me la paso por los huevos. Y yo me quedé, ¿what? What are you talking about? O sea, ¿cómo que te pasas la Biblia por los huevos? Dijo, sí. Dice, yo para mí, la Biblia me la paso por los huevos. Porque yo predico con hechos, no con palabras de un libro X. Me dejó con la boca abierta. Porque yo dije, bueno, él es un sacerdote, está en activo, y dice que se pasa la Biblia por los huevos. Así literalmente lo dijo. No la entendí, me espanté. Como muchos se espantan cuando me escuchan hablar en mis videos. Pero esta es una experiencia de las cientos o miles que he tenido. ¿Cómo que se pasa la Biblia por los huevos? Y me dijo, mira, para mí es más importante decirle a un joven que sé que necesita amor, decirle X nombre, ¿no? Vamos a poner un nombre, un ejemplo, Miguel. ¿Sabes por qué me quemo mi brazo con el cigarro cada vez que sé que tú te drogas? Porque te amo. Porque te amo. ¡Te amo! ¿Lo entiendes? ¡Te amo! Así me dijo el padre Chinchanchoma. Yo ahora entiendo, después de tantos años, yo pasé por el seminario, después estudié otro seminario, el evangélico, me gradué como pastor evangélico, y después seguí estudiando teomnología, ciencias de la creación y otras materias, y fui entendiendo muchas cosas, y ahora recuerdo al padre Chinchanchoma y digo, tenía razón. Cuando yo voy, él ya venía. Porque lo más importante no es lo que diga un libro, sino tus palabras. Las palabras que tú dices, con el énfasis que tú las dices, con la sinceridad que tú las dices, con la capacidad de transmitir la vibración real, potente, fuerte, poderosa que tienes en tu alma, en tu mente y en tu corazón para aquella persona en aquel momento específico, tiene más poder que cualquier palabra de cualquier libro X. ¿Quién formó la Biblia? ¿Quién formó los 4 evangelios? Para no hablar de todo el Antiguo Testamento, porque sería muy largo. Podemos hablar después del Antiguo Testamento. Los cuatro evangelios. ¿Fue la iglesia la que formó a los evangelios? ¿O fueron los evangelios los que formaron a la iglesia? ¿Tú qué crees? ¿Puedes decírmelo? ¿Tú qué crees? Bueno, yo te voy a decir lo que yo he estudiado y lo que yo he investigado. No quiere decir que sea la verdad absoluta, porque a lo mejor alguno de los historiadores que yo leí estaba equivocado. Por eso leo varios diferentes para ver diferentes puntos de vista y no solamente quedarme con un solo punto de vista de un solo historiador, sino que ver varios historiadores. Muchos creen que los evangelios fueron escritos por un hombre, por ejemplo, por Lucas, ¿no? Que dicen que fue médico. Muchos piensan que Lucas estaba sentado en un escritorio como médico y con una pluma ahí listo y que escuchaba una voz y que decía,
escribe esto. Y ahí voy, espérame tantito, espérame, me faltó el punto coma. Eh, Muchos creen que los evangelios fueron dictados por una voz de un tetragramatón YHWH, Chávez, Jehová, Dios, como tú le quieras llamar. Muchos creen que fue dictado o por la voz de un ángel. No fue así. Los evangelios se fueron acumulando a través de 300, casi 400 años. Después de que ese personaje que nació en Nazaret murió. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. 400 años después, había tantos escritos sobre ese personaje que curaba, que caminó sobre las aguas. Bueno, eso también dicen de Hermes Trismegisto, también dice, eso también dicen de Horus, que caminaba sobre las aguas, que multiplicó los panes, que bautizaba, que murió y que resucitó al tercer día. De eso mismo dicen de 12 a 15 o 16 personajes que vivieron antes de Jesús. ¿Quién tiene la verdad? ¿De quién están hablando la verdad? Si de 15 a 16 personas dicen lo mismo que lo que dicen los evangelios de Jesús, te lo dejo de tarea. Había tantas historias y en aquel tiempo no cualquiera sabía escribir ni leer, por eso había escribanos especialistas en la escritura. Y todo se pasaba de manera oral. ¿Qué quiere decir eso? No sé si has escuchado el juego del teléfono descompuesto. Date una idea. Un teléfono descompuesto, a veces que los jóvenes que lo han practicado se dan cuenta que en 20, 30 personas, la frase que dijo el original, la frase original que dijo la primera persona, ya cuando llega a la persona 30 o 35, ya no es nada parecido a lo que dijo el primero, ¿verdad? El teléfono descompuesto es un buen ejemplo de cómo la tradición oral se puede descomponer durante el camino, durante la comunicación de una persona a otra. Bueno, los evangelios así fueron pasados oralmente de boca en boca, porque esa era la manera. Como ahora todavía se recomienda a un panadero, panadero fulano hace unos panes de natas y se pasa la voz y se pasa y oralmente se reproduce esa información y todo el mundo en el pueblo de Taretan, de Siracuaretiro, de Uruapan, de X, saben que don Juanito hace unos panes de nata geniales, porque oralmente se fue pasando la voz. ¿Cómo los hace? ¿Cómo los hizo? Pues ya es otro asunto. Había tantos, llegó el momento antes del año 400, ya Constantino reinando, porque él empezó a reinar en el 313, de acuerdo a toda la historia general, reinando y dejó de perseguir a los cristianos que antes eran llamados seguidores del camino o seguidores del Nazareno. No eran llamados cristianos, obviamente, porque todavía no existía la palabra. Había tantas historias que no concordaban unas con otras, unos decían una cosa, otros decían otra, que se tuvo que organizar una reunión, una convocación de todos los obispos, de todos en aquel tiempo se le llamaban obispos, no había pastores, ni clérigos, ni nada como hay hoy, hay como 1000. En aquel tiempo solamente eran hermanos y obispos. Tuvieron que hacer una reunión primero en Roma, en el 382, el primer concilio de Roma, para ponerse de acuerdo cuáles de tantos evangelios iban a escoger de acuerdo a los intereses de Constantino y pues los intereses de los obispos que le estaban ayudando a Constantino, porque la idea era formar una religión política al mismo tiempo que tuviera ambos poderes. Por eso aún la corona del Papa tiene el simbolismo de ambos poderes, poder político y poder religioso.
Pero ese sería otro asunto. Tan solo analizar la corona que usa el Papa de Roma es otro video de 2 horas o 3. El primer concilio fue en el 382 en Roma. Y no que no llegaron a un acuerdo porque había como 16 evangelios perdón, 12, no, 12 o 14 evangelios, no recuerdo bien, pero había más de 12. Después en el siguiente concilio fue en Hipona en el 393. Del 382, el siguiente fue en el 393. Otro concilio para ver si llegaron a un acuerdo, a ver cuál evangelio meter en el canon bíblico para formar la religión universal. Y no llegaron a un acuerdo completo y formaron otro concilio en Cartago en el 397, casi 400 después de que Jesús murió y dicen que subió al cielo. Fíjate, no más. 3 concilios, casi 400 años después, para ponerse de acuerdo a ver qué libro, qué frase añadir al canon. Y por votación, levantando la mano, obviamente ahí iban intereses de los políticos y de Constantino, y por quedar bien con Constantino los políticos votaban por el evangelio que a Constantino le gustaba más, porque pues los obispos recibían mucho apoyo económico y en todos los aspectos de Constantino y de los gobernantes de Roma de aquel tiempo. Entonces pues tenía que quedar bien con él, como ahora, ¿no? La lambisquería política, ¿no? Los lambiscones políticos que por quedar bien con su presidente, no actúan de manera original, sino actúan conforme a las circunstancias y a su conveniencia. Pues lo mismo pasaba en aquel tiempo. No ha cambiado mucho el asunto. Al final escogieron 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a los que se le llaman o se le conocen como los 4 sinópticos. Algunos le llaman, ya, haciendo referencia a la película de los 4 fantásticos, le llaman los 4 fantásticos. Son los 4 sinópticos, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se supone que Mateo presenta a Jesús como descendiente del linaje de Leví. Y Mateo Marcos lo presenta como el siervo de siervos. Lucas lo presenta como el sanador, como el Señor que sana, que cura, que vino como siervo, como sirviente. Y Juan lo presenta como el verbo de Dios, etcétera. El asunto es que hay gente, aún hoy en día, que lee su Biblia, no importa la religión que seas, si eres evangélico, si me estás escuchando o si escuchas este video, porque lo hago público, si eres evangélico de la denominación que seas, o si eres católico, que significa universal, piensan que cada palabra que dice uno de esos evangelios es la voz escrita de Dios. Nada que ver, por favor. No habló una voz y alguien estuvo escribiendo. Si no me crees lo que acabo de decir, de cómo se escogieron y se formaron los evangelios, en los que muchos creen a muerte y son capaces de maldecir y de separarse de su familia y hasta decir, pues yo soy de tal religión y si tú no eres de tal religión, ya no te quiero hablar. O sea, el proselitismo, el fanatismo religioso que separa familias, que separa humanos, que separa hermanos, como todos los humanos somos hermanos, y aún más allá de los humanos. Ya entraríamos en otro tema, pero también podríamos afirmar que aún los que no son humanos, los que no son terrestres, que vienen del intra o del extra, también son nuestros hermanos. Pero muchos todavía, tristemente, una religión los separa, porque han adoptado esa religión como cosa sagrada y se dedican a ello día y noche y creen cada palabra como si fuera palabra de un Dios único y verdadero. ¿Cierto?
Pero qué triste es cuando te das cuenta que lo que dicen que escribió Lucas, lo escribió otro escritor, Eustatio. Es un nombre medio raro. Y lo que dicen que escribió Mateo, lo escribió Cesáreo y así otros. Muchos escritores que había en aquel tiempo, que le atribuyen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero eso no quiere decir que Mateo, Lucas, Marcos y Juan los que escribieron originalmente esos evangelios o esos libros. Evangelios ya pues viene, significa buenas nuevas. El asunto es que era un caos, tuvieron que organizar 3 concilios para ponerse de acuerdo cuáles escoger. ¿Y cómo los escogieron? Votando, levantando la mano. ¿Cuántos votan por el Evangelio? Bueno, levanta la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos votan por el Evangelio? Y así llegaron a un acuerdo en que se quedara Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por los cuales muchos dan la vida. Y yo era uno de ellos. ¿Por qué hago estos videos? Porque mi intención es que tú investigues. No me interesa que me creas a mí. Me interesa que tú investigues y que uses la lógica, el sentido común. Que tú investigues por tu cuenta, para que no te creas y no te hagas fanático, no te hagas esclavo, no te hagas borrego, no te hagas esclavo, es la palabra más correcta, de cualquier religión o secta. No quiero decir nombres para no ofender personas, pero cuando digo secta, nada más te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la característica principal que distingue a una secta? Es esta. Ellos creen que son los únicos que tienen la verdad y que su verdad es absoluta y todos los demás están equivocados. Si tú estás en una denominación, llámese como se llame, que creen que tienen la verdad absoluta y los demás están equivocados, estás en una secta. Puede ser más peligrosa que otra, más perjudicial que otra, pero todas te hacen daño porque te cierran tu mente, porque no te dejan pensar, no te dejan investigar. Tienes que creer lo que te dicen. Por eso es que nos comparan con borregos dentro de un corral y un pastor al frente. Que tenemos que obedecer lo que dice el pastor. Si el pastor dice tienes que diezmar cada 8 días el 10% de lo que Dios te bendició en la semana, entonces tienes que hacerlo, porque si no, entonces eres un pecador, eres un ladrón, y los ladrones no entran al reino de los cielos. ¿Te fijas con qué astucia lo manejan? Puedes diezmar voluntariamente si tú quieres, pero si no diezmas, si no le pagas a Dios el diezmo, porque el diezmo le pertenece a Dios según el orden de Melquisedec, según Abraham, este, según su abuela, este, si no diezmas, si no pagas el 10% de lo que ganas a la semana a Dios, o sea, a tu pastor, se supone que si le das el dinero a tu pastor es como darlo a Dios. Hay pastores que tienen aviones privados de millones y millones y millones de dólares, que tienen mansiones que no, olvídate, entraremos a otro tema. Pero hay pastores multimillonarios y no se cansan de pedir y de hablar en CNN y otros programas televisivos de que quieren más, más, como dice una alabanza evangélica, ¿no? Quieren pero más dinero, porque quieren tener otro avión. Quieren tener otro avión presidencial de super lujo que no tenga nadie más en el mundo. Hasta se pueden apellidar Calderón o Fox, ¿no? Pero no quiero mezclar una cosa con la otra. Termino invitándote a que no te creas todo lo que te dicen.
a que investigues por tu cuenta, a que entiendas que no porque tengas o no religión, eres mejor o peor persona. No es necesario tener una religión para ser una buena persona. Hasta que yo dejé la religión evangélica y cristiana, todas, no tengo religión, dejé de juzgar a la gente. Dejé, por ejemplo, cuando, ya con este ejemplo termino, yo vendía hot cakes en el centro de Uruapan hace 800.450 años. Obviamente es un ejemplo. Yo vendía hot cakes en el centro. Yo era evangélico. Y ahí llegaba un joven y no llegaba a comprar hot cakes. Bueno, sí compraba, pero era el pretexto. Llegaba a verme a mí. Y iba todos los días. Y yo lo noté y dije, no, este cuate viene a verme a mí, o sea, y me empecé a preocupar y le digo a un amigo, oye, que ya estaba estudiando el Instituto Bíblico, ya él había empezó a estudiar primero que yo. Digo, ¿y qué hago? ¿Dejo de vender hot cakes o qué hago? Porque pues, me siento acosado, o sea, me va a ver todos los días. Y me dijo él, me dio un consejo, háblale de Dios, háblale de la palabra de Dios. Bueno, yo ingenuamente pues hice lo que él me dijo, ¿no? Cada vez que llegaba le hablaba de Dios, del que yo creía que era Dios. Le hablaba de la Biblia, de lo que yo creía que era palabra de un Dios. Obviamente no es palabra, es letra. La palabra se habla y la letra se lee. Este, y vas a creer que un día, cuando menos acordé, lo vi allá en la iglesia, aunque yo no le invité. Lo vi en la iglesia donde yo iba. Y pues ya, se quedó él allá en la iglesia. Se hizo evangélico. Y bueno, pues yo le hablé de Dios para librarme de él, para que me dejara en paz. Yo ya quería dejar el trabajo porque me sentía, pues acosado. Pero después, cuando yo dejé la religión, o sea, ahora, entiendo que no hay razón, no hay absolutamente ni una sola razón para menospreciar, ni juzgar, ni mucho menos condenar a una lesbiana, a un homosexual. Si es hombre y se viste de mujer y le gusta andar así, si se da a respetar, ¿por qué no respetarlo? Si es mujer y se viste de hombre y se siente hombre, y se da a respetar, ¿por qué no respetarla? A mí no me interesa ya en este tiempo, no me importa en lo absoluto ese asunto. Pero en aquel tiempo tenía miedo por ignorancia, pero también por lo que dice la Biblia de la homosexualidad, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, pues, de hecho, analizamos el libro del Islam, el libro del judaísmo, que es el Talmud, y la Biblia hebrea, que está pues en casi todo el resto del mundo hispanohablante y en otros países de otros idiomas también. Y en todos esos libros, en todos los libros que provengan de Abraham, odian a la energía femenina, esté en un hombre o esté en una mujer. Si la energía femenina se encuentra dentro de un hombre, entonces ese Dios aborrece, odia y maldice en todos los aspectos al homosexual. O sea, a la energía femenina que está dentro de ese hombre. La aborrece. ¿Por qué el Dios judío, el Dios de los judíos, que los romanos les robaron a los judíos y nos los trajeron a nosotros? ¿Por qué ese Dios odia tanto a la energía femenina? No lo sé. Pero bueno, el asunto es que cuando yo dejé de tener religión, dejé de preocuparme, dejé de juzgar y dejé de pensar en esos asuntos en que es un hombre y se viste de mujer, pecador, malnacido, se va a ir al infierno. No, ahora me río de la manera que yo pensaba.
Y algunos se reirán de mí, no me importa. Pues hay que reírnos, ¿no? Porque todos cometemos errores. Y lo que a veces pensamos que son errores son aciertos y lo que pensamos que son aciertos, luego descubrimos que son errores. Así es la vida. Así es la vida. Lo único que quiero decirte es que no te creas en lo que dice un libro sagrado supuestamente, porque hay 12 libros sagrados, investígalo. Y cada libro sagrado dice que ese libro es el único que dice la verdad y todos los demás están equivocados. Y pues la verdad es que todos tienen razón, o sea, todos están equivocados. La realidad es que tú no necesitas una religión para ser un buen humano, para aportar a la sociedad, para servir, para ayudar. No necesitas una religión porque tenemos los principios y valores universales. Si sabes que no es bueno robar, ¿para qué robas? Si sabes que matar no es normal, ¿para qué matas? Si sabes que mentir no es normal, ni te hace bien, ¿para qué mientes? ¿Me explico? Y eso lo aplico a mí, a todo mundo, obviamente. Son principios y valores universales. Y eso no es exclusivo de ninguna religión. Está en el universo y esos principios los adopta quien los quiere adoptar. No porque tengas X religión, ya eres mejor que los demás. Ese sería el peor error y es una tristeza cuando la gente cae en las garras de una secta y los hacen sentir que son el pueblo escogido, el rebaño sagrado, el pueblo pequeño escogido y que todos los demás son dignos del infierno y van a ser aniquilados o enviados a un infierno eterno. Tú no, porque tú sí creíste en el Evangelio, tú sí aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, sin entender ni siquiera lo que significa Cristo, etcétera, etcétera, pero te sientes mejor que los demás, ves a los demás para abajo. Yo soy hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Uy, pero qué ego y qué ignorancia. Aquí termino, porque no quiero hablar más. No quiero hablar cosas que vayan a ofender más todavía, porque mi video es para informar y para invitar a que investiguen, no es para ofender. Si alguien se ofende, pues es que tiene su mente demasiado fanatizada. Debe de, pienso o invito a que procure no ser tan fanático porque le va a hacer daño. Yo ya pasé por eso. Cuando tú vas, yo ya vengo. En muchos aspectos. Sale, buenas noches.